Cuando hablamos de artrosis, hablamos de un proceso natural, fisiológico de protección. ¿Y cómo es eso? Cuando una región del cuerpo necesita que no se mueva, el cuerpo lo que va a intentar hacer es fijar las articulaciones, inmovilizarlo para protegerlo. Y la realidad es que la artrosis no duele. Es decir, un proceso artrósico no genera dolor. Lo que sí nos va a doler es todo el proceso inflamatorio que se genera alrededor, en la periferia del segmento que está sufriendo la artrosis. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué podemos sufrir un proceso artrósico en la columna lumbar o lumbosacra, ¿no? En la cintura, que es, como les cuento en prácticamente todos los videos, la gran bisagra de nuestro cuerpo, ¿no? Para todo nos plegamos hacia adelante. Y la cintura es lo que une la pelvis del torso y vamos a tener mucho movimiento acá. Y muchas veces, cuando hay otros segmentos vertebrales, que podemos hablar de la columna dorsal, la columna cervical, hasta incluso un bloqueo pélvico, las rodillas, los pies, el cráneo, la articulación temporomandibular, cuando algo funcione mal y no se mueva, se va a compensar en la columna lumbar. Porque el intento de nuestro cuerpo fisiológicamente es de fusionar piezas vertebrales. Entonces, en ese orden de cosas, vamos a intentar de que no se mueva porque se está moviendo de más. Otra de las grandes razones por las cuales podemos sufrir un proceso artrósico en la columna lumbar o lumbosacro tiene que ver con el sobrepeso. Obviamente, si tenemos una mala alimentación, vamos a absorber mal los nutrientes y eso va a hacer que no tengamos la capacidad de remodelar los huesos y las articulaciones. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los hábitos, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, los medicamentos, porque muchas veces tenemos dolor y tomamos antiinflamatorios, corticoides, analgésicos, y si nosotros no hacemos caso y preferimos tapar el dolor antes que ocuparnos de la causa que lo genera, vamos a estar generando una cronicidad, es decir, vamos a cronificar una patología y vamos a terminar con un proceso artrósico. Obviamente, una persona con predisposición genética o congénita a desarrollar un proceso artrósico lo va a hacer de manera más fácil o más global. Por otro lado, también los accidentes, ¿no? Si nosotros a lo mejor somos embestidos por detrás por otro automóvil, nos vamos a generar lo que se llama un whiplash o un latigazo cervical y esto va a generar un bloqueo, una rectificación de la columna y, como les decía, si hay una rectificación de la columna, esto va a provocar que haya una disfunción y una compensación, por lo cual vamos a provocar un proceso artrósico. Y también, bueno, los golpes que podamos sufrir, a veces una caída, los deportes de contacto, como puede llegar a ser el rugby. Obviamente hay matices, no es que un deporte es bueno y otro deporte es malo. Todos los deportes son buenos, pero con buena técnica. Muchas veces, si vamos al gimnasio y no tenemos una buena técnica para el levantamiento de pesas, también muchas veces ocurre que tenemos lo que se llama el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es cuando estamos permanentemente cuidando a una persona que está invalidada, entonces muchas veces tenemos a alguno de nuestros padres que es pesado y grandote y tenemos que manipularlo y cambiarlo y ayudarlo y todos esos esfuerzos van generando una sobrecarga biomecánica en la zona lumbar y esto va haciendo que se provoque un proceso artrósico. Este dolor puede ser obviamente en la región lumbar, lumbosacra, se puede irradiar hacia los glúteos, hacia la pelvis, muchas veces puede comprimir, atrapar al nervio ciático, tan famoso, que va para una u otra pierna o a veces las dos, ¿no? Que podemos sentirlo como una sensación de dolor, obviamente, irradiación eléctrica, falta de sensibilidad, ¿no? Parestesias, hormigueos. Muchas veces no podemos caminar bien, tenemos lo que se llama claudicación neurogénica de la marcha, que es cuando en la columna lumbar o lumbosacra, si hay un proceso artrósico, se va a estenosar, se va a achicar y a comprimir el conducto medular por donde salen las raíces nerviosas que van hacia el tren inferior. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos que podemos hacer, ¿no? Porque hasta ahora entendimos cómo funciona la artrosis, qué es lo que provoca, qué es lo que genera y cómo lo vamos a sentir. Pero, ¿cuáles son los tratamientos que podemos hacer? Pero también y sobre todo, me gustaría hablarles de qué tratamiento no sería conveniente hacer. Y en ese orden de cosas, yo lo que les recomiendo es que no intenten movilizarlo. Es un error. No lo hagan porque cada vez que intentemos mover esta zona de manera violenta, ¿no? Digamos con quiropraxia, por ejemplo, o masajes fuertes, profundos, ejercicios exigidos, asistidos, muchas veces tenemos a alguien que nos dice, no, esta zona se tiene que mover y nos empuja y nos obliga a que esto se mueva, no lo hagan. Cuando hay un proceso artrósico, esta deformación de las vértebras se van a generar como unos puentes que vulgarmente se llaman picos del loro, que el nombre
científico es osteofitos y tienen puntas, son como dientes que pueden morder, pellizcar, irritar las raíces nerviosas periféricas a la zona y nos va a dar dolor. Entonces muchas veces, si nosotros hacemos una manipulación profunda de quiropraxia o, como les decía, exigimos a nivel biomecánico la zona, podemos o lastimar más aún la zona, pinzar o irritar algún nervio y vamos a terminar más doloridos. No lo hagan. Tenemos que hacer terapias progresivas. Pero antes, a donde yo apuntaría primero en un proceso artrósico es a que no avance. Dijimos que la artrosis es un proceso de deformación articular para intentar proteger una zona. Y si dejamos que esto siga su curso, va en camino hacia la fusión vertebral. No tenemos que dejar que eso ocurra, o por lo menos tenemos que hacer que lo haga lo más lento posible, porque cuanto más avance la patología, más dolor o más limitación vamos a tener. Y en ese orden de cosas, obviamente, tenemos que restablecer la función de lo que esté mal. Como dijimos, si es una compensación, tenemos que entender dónde está la fijación o el bloqueo vertebral de otra región de la columna. La columna es como una serpiente que se compensa permanentemente. Entonces, si no se está moviendo en un lugar, en una región, tenemos que restablecer esa movilidad para que deje de compensarse ahí abajo y el cuerpo naturalmente va a entenderlo y va a dejar de generar el proceso artrósico. Pero hay que hacerlo en todo el cuerpo. Para esto podemos utilizar la osteopatía, RPG, como les cuento siempre, ¿no? Terapias manuales combinadas, en lo cual vamos a utilizar terapias progresivas para que podamos restablecer la función de toda la columna, les diría incluso de toda la pelvis, de todo el cuerpo, y de esa manera que empiece a mejorar la función de esa región. Por otro lado, también podemos utilizar algunos productos, suplementos, fitoquímicos naturales para que intentemos de que no avance. Muchas veces, como les decía, por mala alimentación, por hábitos poco saludables, por sedentarismo, hasta incluso les podría decir por depresión, por estrés, por falta de descanso crónico, sostenido y acumulado en el tiempo, vamos a empezar a generar que los minerales y todos los procesos que tienen que ser naturales en el cuerpo de regeneración de los tejidos no se generen. Entonces, en ese orden de cosas, vamos a empezar a tener una falla en la remineralización de los huesos y las articulaciones. Entonces, podemos utilizar, obviamente, punto número 1, la buena alimentación, el ejercicio físico. Entiendo que si están con dolor les va a costar, pero tenemos que movernos, no exigir la zona, pero sí hacer actividad deportiva. Tenemos que hacer algo con contracción muscular. Los músculos son la clave de prácticamente todos los tratamientos. Además de esto, podemos utilizar a lo mejor colágeno, la glucosamina, el condroitín, los péptidos. Hay un montón de suplementos que podemos utilizar para terminar de complementar una buena salud articular. Eventualmente podemos utilizar la ozonoterapia, que como les cuento en todos los videos, es la aplicación intramuscular del gas ozono, que no tiene medicación, porque está compuesto por oxígeno, y lo que hace es estimular a una región del cuerpo para que intente regenerarse más rápido o por lo menos que no avance la patología. Si hacemos todo esto bien y podemos sobre todo mantenerlo en el tiempo, tenemos buenas probabilidades de que la patología o disminuya o por lo menos y sobre todo que no evolucione. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.